por eso es importante en ese sentido eh, conocer qué es la probabilidad para acercarnos a la inferencia. Ahora, para nosotros, porque es importante que, como lo menciona el video, hay una parte importante que tiene que ver con los juegos de azar, ¿no? Cómo importa ahí entender cuál es la probabilidad de ganar, cuáles son las opciones, qué eventos podrían ocurrir, pero también hay otros fenómenos que pues también el ser humano ha querido tratar de predecir, ¿no? De alguna manera, este, que tienen que ver por un lado la parte de la naturaleza de los fenómenos y la otra la parte social, cómo podemos a partir de la probabilidad determinar ciertas cosas, ¿no? Como lo ven, y se ha hablado mucho en las ciencias sociales que utilizan modelos para decir la probabilidad de que una persona con ciertas características le ocurra ciertas cosas, ¿no? A lo mejor que una mujer tenga mayor probabilidad de sufrir violencia de género, por ejemplo, hay ciertas características asociadas, este, a, a, a seguir, por ejemplo, mantener cierta desigualdad acumulada en algunos contextos. Entonces, hay como ciertas características que se pueden vincular y relacionar con los fenómenos, ¿no? Entonces, claro, en términos de probabilidad se van definiendo, pues, se van modelando esas relaciones. Entonces, hay como dos partes importantes, dos, digamos, ramas de la probabilidad que tienen que ver con que hay fenómenos que son determinísticos, ¿no? Y otros que son aleatorios. Los determinísticos, pues, en los fenómenos, digamos, en general, pues son los que sabemos que van a ocurrir. Pase lo que pase, van a ocurrir. Y los aleatorios, que existe cierta incertidumbre de lo que suceda a partir de esa situación, ¿no? Entonces, podemos definir como esos dos grandes, digamos, conceptos para entender que existen estas dos ramas, digamos, de formas de que sucedan las cosas, ¿no? De una cuestión determinística y otra aleatoria. Entonces, pues al ser un fenómeno aleatorio, es decir, que si exista una incertidumbre sobre los resultados, pues esos resultados del fenómeno aleatorio que pueda o no suceder, pues se le llama evento aleatorio. Entonces, ¿qué es la probabilidad? Pues sí, es lo que mencionaban sus compañeros, pues es una medida de incertidumbre con la que aparece un fenómeno, en este caso, pues aleatorio, porque es el que no puede o no puede pasar, ¿no? Pues como no es determinístico, hay una parte de azar, de aleatoriedad, pues, pues es parte, digamos, esencial de la probabilidad, ¿no? Pero esa probabilidad se puede medir. Ajá. Entonces, por eso lo define como una medida, ¿no? De incertidumbre con la que puede aparecer esos eventos de un fenómeno aleatorio. Y esa probabilidad, pues siempre va a estar en términos de un valor, digamos, de un rango de valores que estén entre 0 y 1, ¿no? Que esa probabilidad se puede multiplicar por 100 o normalmente se multiplica por 100, ¿no? O puede ser entre 0 y 1, pero de ahí no puede pasar, ¿no? La probabilidad. Bueno, entonces eso es la probabilidad en términos, digamos, estadísticos. Y luego ahora hay que entender, por un lado, que ese fenómeno aleatorio eh, que no puede o no suceder, pues se define, es necesario definir cómo
como puede ser que ocurra o no ocurra, tenemos que definir el conjunto de todos los resultados posibles de ese fenómeno aleatorio. Entonces, que en su conjunto, digamos, esa idea de conjunto de todos los resultados del fenómeno aleatorio se define como espacio muestral. Son todas esas posibilidades de resultados del fenómeno aleatorio. Ese espacio muestral se va a definir por la letra omega, ¿sí? Eso es lo que definimos como el espacio muestral. Por ejemplo, si tenemos el lanzamiento de un dado, las posibilidades que tenemos de que nos salga al menos un número, pues puede ser del 1 al 6, ¿no? Pues esas son el conjunto de posibilidades que pueden darse cuando yo tiro un dado, ¿no? Entonces, por eso ahí lo define como el espacio muestral está definido por todos los valores, todos los lados que puede, al momento que yo tiro un dado, pues puede ocurrir, ¿no? Entonces, en total, pues el espacio muestral es de 6 posibilidades, ¿no? Que nos puede dar. Si lanzáramos 2 dados, pues de igual manera, pues son todo el conjunto de posibilidades que se puedan dar en ese lanzamiento, ¿no? Que nos pueda salir 1 y 1, 1 y 2, 1 y 3 y así sucesivamente. Entonces, en conjunto nos pueden dar un resultado de 36 posibilidades, ¿no? Entonces, es el lanzamiento de los dados. Por ejemplo, que no solo lanzáramos un dado, sino también una moneda al mismo tiempo. Y por tanto, pues podría definirse de igual manera, pues todas las posibilidades, ese espacio muestral va a definir todas las posibilidades que podrían ocurrir al lanzar una moneda y un dado, ¿no? Entonces puede salir sol y todos los números del dado, o águila y todas las posibilidades del dado. Por ejemplo, al observar el sexo de un niño que nacerá en el DF, el próximo que va a nacer en el próximo minuto, en la próxima hora, en la Ciudad de México, pues no, solo hay 2 posibilidades, ¿no? Estamos hablando de sexo, no únicamente, no de género ni nada. De sexo, pues puede ser niño o niña, a menos que salga con algún síndrome o algo así de XY y eso, bueno, pero bueno, pensemos en algo cotidiano. Puede ser nuestro espacio muestral, pues es que sea hombre o mujer, ¿no? Ese es nuestro espacio muestral, las posibilidades. O por ejemplo, si nosotros hablamos en términos de fenómenos, pues si yo reviso la encuesta nacional de discriminación, por ejemplo, y se les pregunta en los últimos 12 meses, desde 2016 a la fecha, ha sido discriminado, menospreciado por su forma de vestir o arreglo personal, por ejemplo, y nuestras posibilidades, en este caso puede ser sí o no, ¿no? Ese sería el espacio muestral, dado la pregunta que nos están haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros ya vamos haciendo más complejo esas preguntas, por ejemplo, entonces si yo ya no solo pregunto sobre si en los últimos 12 meses ha sido discriminado, también preguntamos sobre el sexo del encuestado. Entonces ahí tendremos, pues nuestro espacio muestral, pues ya se va a combinar entre la relación de que sí o no ha sido discriminado y si es mujer u hombre, ¿no? Entonces se dan esas combinaciones y van a definir las posibilidades que puedan darse de ese fenómeno. Entonces, eso, digamos, para entender un poco lo que es un espacio muestral, que es un fenómeno aleatorio. Y ahora vamos a ver cómo medimos esa probabilidad, porque ya dijimos que la probabilidad es una medida para asignar esa incertidumbre, pero tenemos que decir entonces cómo la medimos. Bueno, entonces hay 2 formas generales de medir la probabilidad, o sea, es decir, asignar esa probabilidad de los eventos, que sería la probabilidad clásica o a priori y la posteriori.
La probabilidad clásica, como tal, la que se le define a priori, aquí no necesitamos, digamos, la probabilidad clásica no necesita realizar algún experimento o observar el fenómeno hasta que pase. O sea, yo a priori defino que las posibilidades de que ocurra ese evento está dado por ese espacio muestral, ¿no? Sin necesidad o sea, yo por ejemplo, yo sé a priori que en el caso del dado, pues mis posibilidades que me salga 3, pues es de 1/6, ¿no? Eso lo sé a priori, ¿sí? Entonces, toda la probabilidad clásica tiene que ver con definir, digamos, de alguna manera teóricamente cuáles son las posibilidades y luego cuál es el evento que ocurre y cuál dentro de ese conjunto de posibilidades pueda ocurrir, ¿no? Sin necesidad de ese experimento, porque la que es a posteriori, como dice, pues ya consideras de que una vez que ocurrió el evento, ver esa probabilidad. Entonces, esa probabilidad clásica, entonces se va a definir como P, que es la probabilidad E del evento, que ocurre el evento, que en este caso le podemos poner E, B, cualquier letra, ¿sí? O sea, en términos de qué significa lo que estamos poniendo ahí de la fórmula, es la probabilidad de que ocurre el evento E, ¿no? El evento E puede ser S, W, lo que quiera, cualquier letra. Pero aquí, bueno, le vamos a poner que es la letra E. Entonces sería el conjunto de eventos entre el número de elementos del espacio muestral. Entonces es la fórmula de la probabilidad clásica. Entonces si tiramos ese dado, calculamos la probabilidad de que salga un número primo, por ejemplo. Entonces, mi espacio muestral es del 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, ¿no? Y los números primos, o sea, sería el evento sería que me saliera un número primo. Los números primos en el dado, pues son 1, 2, 3 y 5. Entonces, sería 4 entre 6, ¿no? Ahí, acuérdense que aplicamos reducimos la fracción y queda que la probabilidad de que me salga un número primo es de 0.67. Claro, eso es a priori, sin haber hecho el experimento, ¿no? Eso es con las posibilidades, digamos, teóricas de cómo podría ocurrir el evento, dado que tengo este conjunto de elementos del espacio muestral y este conjunto de elementos más bien elementos del evento. Ajá. Que en este caso es que te salga un número primo. Ahora, el segundo ejemplo tiene que ver, por ejemplo, que se lance 2 monedas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que las dos caigan águila? Entonces, mi espacio muestral, pues es que puedan salir sol, sol, águila, sol, sol, águila, águila, águila. Entonces, pues la probabilidad de mi evento es que salga águila, águila, ¿no? Que sería este E. Entonces, si mis posibilidades son 4, la probabilidad de que me salgan 2 águilas es de 0.25. ¿Sí? Eso es antes de que haga el experimento. Okay. Por ejemplo, si yo tengo otro tipo de eventos, bueno, ese es un poco más sencillo, la parte a menos que el dado esté cargado, ¿verdad? Pero bueno, pensemos que no fuimos al jack y ya y todo es y nos deja ganar la casa, ¿no? Bueno, pero hay otro caso, hay otros eventos que, bueno, a priori realmente no se puede aplicar como tal la probabilidad clásica. Por ejemplo, si nosotros definimos cuál es la probabilidad de que el próximo niño que nazca en la Ciudad de México sea mujer, por ejemplo, las dos posibilidades que salga mujer, pues es de 0.5. Pero bueno, vamos a ver que no es así. La relación de nacimientos entre hombres y mujeres
si hay una cuestión biológica que lo vamos a ver, que sucede naturalmente, o sea, quién nace, qué sexo nacen más, y eso se da en términos biológicos. Ya sabemos que en términos sociales se puede dar cierta selectividad, por ejemplo, en el caso de países como la India, donde, bueno, ahí sí hay muchos abortos de niñas, por ejemplo. Entonces, pues sí, ahí el efecto de la probabilidad, digamos, ya está condicionada por eso, por ese factor social, ¿no? Pero en términos naturales, esa probabilidad de que nazca un hombre o una mujer en términos naturales, sí hay importantes diferencias. O sea, la naturaleza así lo hace. Es decir, que en el caso de nacer más hombres o mujeres, nacen más hombres. ¿Por qué? Porque naturalmente son más delicados a nivel biológico, tienen mayor inmadurez, bueno, en el ser humano se ha observado que los varones tienen mayor inmadurez en términos del aparato respiratorio, de los pulmones cuando nacen. Entonces, siempre tienden a ser un poco más delicados en cuestiones de salud en el primer año. Entonces, esa cuestión de inmadurez biológica, pues puede, de alguna manera, la naturaleza lo compensa, ¿sí? Entonces, por eso hace que nazcan más hombres para que ya saben que se van a morir en términos de naturales biológicos. Entonces, para compensar eso, se da esa relación hombre-mujer, mayor número de nacimientos, y eso ocurre en todas las sociedades. O sea, lo que se ha visto es ese, que en los nacimientos siempre ocurre esa diferencia, pero pues ya sabemos que hay una cuestión también social que va a impactar en esas diferencias, ¿no? A lo mejor si los hombres son más cuidados que las mujeres, o a lo mejor hay esta selectividad ya desde en el útero, entonces pues ya esa compensación natural pues ya no se va a dar, ¿no? Y también pues el calcular la probabilidad de que mañana tiemble. Entonces la probabilidad es que si tiembla o no tiembla, ¿no? Y que tiemble pues es 0.5, pero bueno, realmente no sabemos si no se da así, ¿no? O sea, ahí una cuestión no podemos aplicar como tal una probabilidad clásica, y si tenemos que aplicar en función de, pues, de lo que se ha observado, y aún así no se puede predecir, ¿no? Lo que decían, no sé si oyeron toda esa discusión cuando fue lo del 19 de septiembre este año, que hubo toda esa discusión de que si se podían predecir los temblores, que si ocurrían más en septiembre, que sí. Entonces, pues ahí sí ya no hay una explicación, ¿no? O sea, ahí todos tienden a decir, no, pues es que coincidió y que no sé qué, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las explicaciones que nos dan. Entonces, la otra probabilidad, ya vimos la parte clásica, que la priori, que a partir de, digamos, lo posible, el espacio muestra las posibilidades que tenemos, pues nosotros definimos esa prioridad. Pero por otro lado está la probabilidad frecuentista o a posteriori. Entonces, este enfoque frecuentista lo que nos permite es que nosotros realicemos ese experimento, observemos ese fenómeno, y podamos distinguir a partir del observado, designar esa ocurrencia de los eventos que tanto ocurren entre el total de observaciones del fenómeno, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ya no me quedo, digamos, en términos teóricos de cómo pudiese ocurrir, sino que ya lo observo, y entonces a partir del observado yo calculo esa probabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la probabilidad de que el próximo niño que nazca en la ciudad sea mujer, por ejemplo, entonces si nosotros revisamos los datos de los nacimientos, pensemos antes del COVID, ¿no? De acuerdo a los nacimientos del 2019,
en la página de INEGI sobre los registros de nacimientos, en total se registraron 124,755 nacimientos, ¿sí? De los cuales tantos fueron hombres y tantos fueron mujeres. Entonces, yo a partir de esto que ya observé cómo ocurre ese evento de nacimientos, defino esa probabilidad frecuentista. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Entonces, la probabilidad de que el siguiente niño sea mujer, dado que yo ya observé cierto patrón, es de 0.49. ¿Sí? Entonces, sí es menor la probabilidad de que sea mujer. Por eso que les digo. Entonces, entonces creo que con esto queda un poco más claro lo de la probabilidad frecuentista, ¿no? Ahora, normalmente los otros ejemplos que podemos hacer nosotros sobre probabilidad frecuentista tiene que ver con los cuadritos. ¿Se acuerdan que hacemos cuadritos de doble entrada o tablas cruzadas? Y esto nos permite ir pues construyendo estas probabilidades, ¿no? A partir de la relación de dos variables categóricas, yo puedo ir construyendo pues algunos eventos de probabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este cuadro se relaciona el área de la licenciatura, o sea, qué tipo de carrera están estudiando, y luego les preguntan si han considerado en algún momento suspender o desertar de sus estudios a causa de la epidemia del COVID. Entonces quieren ver si hay una relación entre la licenciatura que están estudiando y si eso se relaciona con suspender los estudios, ¿no? A causa del COVID. Entonces, pues considerando esta relación, queremos calcular la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar le pase o de ciertas características, se relacionen estas dos cuestiones, ¿no? La licenciatura y desertar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar haya considerado desertar de sus estudios? Porque yo a partir de esta encuesta que se hizo, a 1,370 estudiantes de diversas carreras y escuelas, con esa, digamos, observación del fenómeno, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que un estudiante haya considerado desertar de sus estudios. Entonces, ahí, ¿cuál sería mi evento? Ahí mi evento sería que desertar de los estudios, ¿no? Que sería 546, ¿no? O sea, el total, los que sí desertaron, ¿no? Estos. Y sería entre el total observado, ajá, cuántos consideraron desertar independientemente de la carrera entre el total de personas encuestadas. Entonces, la probabilidad de desertar de sus estudios sería los que desertaron entre el total y sería de 0.40, ¿no? O sea, es bajo, ¿no? La probabilidad de desertar entre los estudios, de acuerdo a esta muestra. Pero recuerden, eso es importante, tomar en cuenta que, y justo esa es la clave, porque luego ven que hacen encuestas y dicen, no, que los mexicanos no sé qué, y ya infieren sobre que los mexicanos tienen ciertas características o que son muy felices o que no sé qué. Bueno, pero a partir de una encuesta que se realizó para cierto grupo socioeconómico, a lo mejor se hizo vía telefónica, bueno, entonces eso parte un poco se hace selecta un poco más la muestra. Entonces siempre hay que considerar qué tipo de muestra se construyó
para hacer ese tipo de inferencias, ¿sí? Entonces yo a partir de esta muestra, bueno, que yo hice esta encuesta, la apliqué a los alumnos de diferentes escuelas, no estoy distinguiendo ahora qué escuela, si es pública, si es privada, la forma, la mejor que recolecté la información puede definir como cierta selectividad de los encuestados. Entonces yo hago mi estudio y digo, no, pues es que los estudiantes no tienen poca probabilidad de que deserten sus estudios dado esta encuesta, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado en siempre cuestionarnos desde dónde lo están viendo, qué tipo de datos se generaron para hacer esas inferencias, ¿sí? ¿Qué tipo de encuestas, en qué tipo de población se hizo? Porque es muy fácil caer en eso de que dicen, no, es que hay, infieren sobre muchas cosas de la población y no revisamos bien la parte metodológica, ¿no? ¿Qué tipo de encuesta se realizó? Bueno, eso ya era como un paréntesis de revisar un poco, de cuestionarnos, de siempre revisar esa parte de las encuestas. O sea, sí me gustan tus resultados y todo, pero a ver, ¿de dónde sacaste tu encuesta? ¿Cómo la hiciste? Y es que a veces no quieren decir muy bien, ¿no? Entonces, sí, Rebeca. No, de hecho iba a hacer ese comentario. Es que a veces es muy difícil saber de dónde, más bien, que ellos describan su metodología, ¿no? Para ese tipo de tablas o de resultados que a veces sí son muy sesgados. Entonces, no sé si hay fuentes ya confiables o cómo podemos hacer como una corroboración o ver su metodología, ese tipo como de detalles que están como detrás de la escena, ¿no? De lo que se muestra en los resultados de estudios. Ujú. Sí, yo o sea, lo que yo siempre les sugiero, que bueno, lo mejor sería utilizar las encuestas pues, que ya hace INEGI, porque ya tiene una cuestión muy clara ya tienen toda una revisión metodológica, unas muestras muy grandes para acercarnos a los fenómenos, este, tienen representatividad, tratan de ser homogéneos en cuanto a digo, heterogéneos, considerando la heterogeneidad del país, entonces pues, como que tienen más fuerza, pero muchas veces, este, las encuestas, por ejemplo, de opinión y eso, a veces sí siento que están un poco sesgadas y a veces la misma intención de, de generar ciertas opiniones y sustentar ciertas cosas, no ponen nada de la parte metodológica, ¿no? Nomás dicen, hicimos una encuesta, no sé qué, y todos los mexicanos dijeron tal cosa, ¿no? Y entonces, sin ninguna revisión, sin ninguna, digamos, a detalle no nos explican nada de cómo hicieron la encuesta o no. O sea, yo desconfiaría de quienes no ponen cómo hicieron la encuesta. O sea, eso sí serían datos que no nos sirven. O sea, si no tenemos, si son estudios donde no nos refieren cómo utilizaron, qué tipo de fuentes, cómo las usaron y es poco claro la parte metodológica, entonces no son buenos datos. Entonces siempre hay que revisar esa parte. Si no hay forma de corroborar, pues también es otra parte como, pues, limitado, ¿no? Ajá, o que no esté bien delimitado el tema. Ajá. Y también, si no son datos públicos, a lo mejor pues son pues no hay manera que yo sepa si están bien o no están bien, ¿no? No es lo mismo que yo tenga una base de datos que puedo descargar de INEGI, una base pública, y yo sé que esos datos pues ahí están, ¿no? Y ya los descargo y yo puedo sacar los mismos resultados, ¿no? La parte de replicabilidad es importante en los estudios, pero en el caso de encuestas de opinión, ahí sí hay encuestas que sí se hacen con cierto rigor estadístico, con rigor de muestreo, y eso es la parte importante. O sea, si es una encuestadora que es seria, que pone su metodología, que dice cómo hizo la encuesta,
pues todavía le creería. Pero si ocultan o no dicen nada, pues ahí sí me quedaría pensando si son reales o no, ¿no? Entonces, eso, pues en eso, pues es la única manera que yo pueda revisar. Claro, no todas las encuestas que se hacen a nivel nacional, pues nos pueden servir para el tema que nosotros estemos trabajando. La otra parte es que uno pueda hacer un estudio, a lo mejor aplicando una encuesta virtual, que ahora son muy comunes, ¿no? Que muchos compañeros están haciendo estudios así, sus trabajos de tesis con encuestas virtuales y todo eso. Pero ya desde el principio tú tienes claro las limitaciones de tu estudio y lo mencionas, dices, bueno, yo hice una encuesta virtual, sí tiene una selectividad en mi muestra, me enfoqué a este grupo poblacional, pero a priori ya sabes que tienes esa selectividad, lo dices y tus resultados igualmente pues van a estar interpretados siempre a la luz de esa limitación, ¿no? O sea, de acuerdo a los resultados de estos en personas encuestadas. No podría ser inferencia sobre lo que sucede en todo el país, porque es un grupo muy selecto que yo le pregunté a la mejor. Entonces, yo ahí, ya desde ahí, yo ya lo estoy diciendo en la interpretación. Eso es muy diferente a yo hacer inferencia de algo que realmente no es cierto, ¿no? Con los datos. Entonces, pero si yo desde el principio sé esa limitación y lo plasmo en la interpretación de mis resultados, pues entonces es válido, ¿sí? Siempre que tome en consideración esta parte metodológica, ¿sí? Y decirlo. Siempre ser muy transparentes con cómo hicimos el trabajo y que hubo estas limitaciones y a lo mejor pues la forma en que fui recolectando la información pues es a partir de mis contactos, ¿no? Entonces eso lo hace también un poco más selecto. O sea, si ustedes ven, pues con quién se juntan, con qué tipo de amigos tienen, pues como con ciertas características, ¿no? Socioeconómicas, de afinidades. Entonces, si yo comparto en redes algo, pues va a ser dentro de mi grupo social. No me voy a ir, no me estoy yendo tan lejos. Claro, si tengo forma de abrirme a otros espacios sociales, a otros grupos sociales, pues a lo mejor ya abro para otro grupo, pero eso depende del objetivo que tengamos de trabajo, ¿no? Entonces, pero sí se puede hacer, siempre y cuando tomemos en consideración eso. Eso es importante. Siempre considerarlo, siempre escribirlo, en las tesis ser muy claro de cómo lo hicimos, y ser transparentes en cómo nos fue, ¿no? Cuál fue nuestra selectividad de la muestra, cómo la hicimos, cómo la aplicamos, ¿sí? Eso, con eso es más que suficiente para tener ese rigor un poco de la construcción y el análisis de esos resultados. Ajá. Bueno, entonces ya regresamos otra vez a nuestro ejemplo, ya con este paréntesis sobre las encuestas, sobre cómo es que, por eso les digo que es importante esta parte de la probabilidad, porque justo a partir de esto se hace la inferencia, ¿no? O sea, cómo a partir de estos datos muestrales de una muestra, puedo hacer yo inferencia sobre lo que sucede a nivel general o a la mejor en algún grupo o enfocarme en algún fenómeno, en un contexto muy particular de alguna colonia, de algún nivel socioeconómico, un grupo de edad, no sé, hay miles de posibilidades que puede uno realizar investigación, ¿no? Bueno, entonces ahora el segundo ejemplo, ya ven, todo les llaman con los cositos. Con las apariciones, todas mal. Bueno, entonces ya les puse todas las respuestas. Bueno, entonces lo de que si un estudiante
seleccionado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya desertado? Bueno, ese ya quedó claro cómo la calculamos, o sea, a partir de los que desertaron entre el total. Ahora, que sean de áreas sociales, no nos interesa si desertó o no, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar sea de áreas sociales? Pues entonces voy a buscar cuántos hay de áreas sociales en esta encuesta, pues 619, ¿no? Y del total igual. Entonces la probabilidad de que sean de áreas sociales es de 0.45, ¿no? Ahora, esa es en la muestra. Pero a lo mejor el que lo hizo la encuesta, pues es de áreas sociales y entonces por eso tiene más alumnos de social. Eso puede suceder, ¿no? Pero por ejemplo, si yo me voy si fuera a hacer una encuesta en la UNAM, ¿no? Y yo quiero representatividad de todos los alumnos, pues entonces tendría que tener por lo menos saber cuántos hay en cada área y luego hacer una muestra de ahí, pero ya sabiendo cómo es la estructura de la población, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que a lo mejor hay, no sé, hay de físico-matemáticas no sé cuántos miles, biología tantos, sociales, humanidades tantos, y ya sé cómo se distribuyen, entonces ya ahí ya sé que a lo mejor tengo que tomar más de física, menos de biología, y así, tengo que, dependiendo de la distribución, de la estructura, digamos, del número de alumnos por área, ¿no? Si lo quisiera hacer representativo, por ejemplo, de la UNAM, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues puede ser que sí haya un sesgo, ¿no? De quien realizó la encuesta, que sea de sociales. No sabemos realmente si hay más alumnos de sociales en México que otras ciencias, ¿no? Ahí tendríamos que revisar otras fuentes, ¿no? Es interesante, me quedé pensando. Luego, la otra opción, el otro ejemplito que sería, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar haya considerado desertar y sea de sociales? Entonces, la probabilidad es que haya desertado y sea de sociales, ¿no? Aquí dice que, bueno, aquí les puse probabilidad de desertar, que sería la D, y sea de sociales. Y ese I, en términos de probabilidad, en términos de esa construcción como matemática que estamos haciendo, se hace a partir de la intersección. Este es el símbolo de la intersección. Está como N, pero es como una U invertida. Más bien porque le falta el palito, ¿no? De la N. La intersección de D y S, ¿no? Entonces, que se haya desertado, ajá, y que sea de sociales. Entonces, que sean de sociales y hayan desertado, la intersección, es decir, que cumplan las dos características, serían los 266, ¿no? Entre el total, ¿no? Y este punto 19, la probabilidad. Ujú. Ahora, el siguiente ejemplo sería, haya considerado desertar o sea de sociales. O sea, ya no quiero que haya considerado desertar y sea de sociales, sino que sea o de sociales. Ajá. Una u otra. Entonces, esa relación de o, de haber desertado, de posibilidad de haber considerado desertar o ser de sociales, en términos, digamos, matemáticos, ese o se define con este símbolo, ajá, de unión. Ajá. Entonces, esta es intersección y esta es unión. ¿Se acuerdan de sus clases de conjuntos? Pues de ahí sale, acuérdense. De unión y intersección. Ahora, entonces, pues es la probabilidad, si es unión, pues es la unión, ¿no? La suma. La unión sería los que desertaron, ¿no? Los que la hayan considerado desertar, son la probabilidad del evento D,
más la probabilidad de que sean de sociales, ¿no? La probabilidad de que sean de sociales, menos la intersección, que sería pues, donde hay esas dos posibilidades, ¿no? Que se conjugan, que tienen las dos condiciones, tanto si han considerado desertar y son de sociales. Eso se tiene que restar porque ya forma parte de digamos, se quita esa parte porque quiero saber solo que sean D o S, ¿no? Se quita esta, donde se unen esas dos eventos y entonces la probabilidad de haber considerado desertar o ser de sociales es de 0.66, ¿no? Esto sí es como de fórmula. O sea, la unión siempre es el evento 1 más el evento 2 menos la intersección de eso, ¿no? Así se define la unión de eventos. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Que sea de áreas biológicas y de áreas sociales. ¿Hay posibilidad de que sea así? ¿Cómo la ven? A ver, ¿quién me dice no? ¿Sí? A ver, Oscar, ¿por qué no? No vemos. Pues no sé cómo puede ser del área de biológicas y a la vez de sociales. Tiene que ser una de las dos, ¿no? Ajá, exacto. No puede, o sea, o sea, una persona no puede ser de sociales ni biológicas, o sea, no pueden tener las dos condiciones al mismo tiempo. En este ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí las probabilidades que se intersecte esta, biológicas, pues no, porque son dos categorías de la misma variable, ¿no? Entonces, que sea de biológicas y de seas sociales, no, son diferentes líneas, ¿no? Entonces, pues la intersección que puede existir entre área biológica y social, pues es cero, la probabilidad, ¿sí? No hay forma de que se junte, ¿no? Ahora, que sea de áreas biológicas o de sociales, pues ahí sí tiene sentido, ¿no? La probabilidad de que sea de áreas biológicas o de sociales, pues sí ahí tenemos esas posibilidades de que sea, la probabilidad de que sea de biológicas, pues 350 sobre el total, ¿no? Y la probabilidad de que sea de sociales, pues es la 619 y no hay intersección porque son eventos independientes, ¿no? O sea, no se unen, no se juntan nunca. Entonces, por eso aquí ya no hay intersección, ¿no? La intersección es esta, que sería 0. Entonces sería solo la suma de que la probabilidad de que sea área biológica o área social y se suma. Y la probabilidad es de 0.71. Bueno, ya sube bastante, ¿verdad? Porque si ven, tienen el mayor número de muestra también. ¿Ya bien? 619, 350. Bueno, a ver, ahora vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea del área social? Pues es el complemento de social. Ahí esta es la probabilidad, este es el símbolo de social complemento. Es decir, que no es la probabilidad de eso, de ser de área social, sino que es el complemento de eso. Por eso le dice complemento seno, complemento de ese evento, ¿no? De ese subconjunto. Entonces, es 1 menos la probabilidad de ser ese, que en este caso ser social. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no sea de sociales? Es 1 menos la probabilidad de ser de sociales, ¿no? Y ese es el complemento. Entonces, la probabilidad de que no sea del área social es de 0.55. Ajá. Muy bien.
Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Que haya considerado desertar dado que es de sociales. Dado que es de sociales, que haya considerado desertar. A ver. Y este es una probabilidad condicionada. La condición siempre va a venir de este lado, del lado derecho. Es decir, que dado que es de sociales, ¿cuál es la probabilidad de desertar? ¿Sí? No va al revés. O sea, dado que es de sociales, se pone aquí, al final, ¿cuál es la probabilidad de considerar desertar? Y ahí sería que ya es, dado que es de sociales, entonces cuando ya es una condición, es decir, ya no sobre todo el total, al hacerlo condicionado, ese dado que, esa es una condición, dado que, entonces ya me está, digamos, definiendo sobre qué total tendríamos que dividir, ¿sí? Entonces, dado que es de sociales, entonces solo me enfoco en el renglón de sociales. Entonces, dado que es de sociales, que sería sobre esos 619, ¿cuántos consideraron desertar? Pues 266, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad, ¿sí? Entonces, siempre tengo que fijarme si ya es dado que ya es algo condicionado, me tengo que irme sobre ese renglón o sobre esa fila. Luego, otro ejemplo. Que sea de sociales, dado que haya considerado desertar. Y aquí va al revés, porque es dado que haya considerado desertar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de sociales? Entonces aquí es dado que ha considerado desertar, entonces es sobre este total, ¿no? Los que sí consideraron desertar sería sobre este total. ¿Cuántos son de sociales? Pues 266, ¿no? Entonces aquí cambia, cuando estamos condicionando esa probabilidad, va a cambiar mi denominador, ¿sí? Entonces no me tengo que fijar muy bien cómo me lo está preguntando, dado que, queremos encontrar. Entonces eso es importante, porque a la hora chin del examen ya lo puse al revés, ¿no? No. Entonces en eso nos tenemos que fijar muy bien cómo nos los están preguntando. Bueno, sí, más o menos les quedó claro. Entonces vamos a dejar una tareita para que reforcemos un poco esto de las condiciones, ¿no? Lo que hemos visto ahora. Bueno, entonces, como vimos, la intersección de eventos, lo que vimos con el símbolo que parece una N de la intersección. Entonces, están formados por los elementos comunes que hay entre los eventos 1 y evento 2. Puede ser más eventos, ¿no? Pero los elementos comunes que hay entre evento 1 y evento 2, eso es la intersección, ¿sí? Son lo que es común entre esos dos, ¿sí? Pero ya vimos que había eventos que no había manera de que se intersectaran, ¿no? Como lo de biológica social. Entonces, pues no hay elementos en común, entonces es cero la probabilidad. Y la unión de eventos, que es si en un evento 1 y evento 2, entonces la unión está definido, está formado por todos los elementos de evento 1, más todos los eventos más todos los eventos más todos los elementos de evento 2. Pero hay que considerar que en esa unión habría que restar, en el caso que hubiese intersección, pues hay que restar la intersección, ¿no? Porque si no estamos repitiendo eventos de esos dos, ¿no? Entonces hay también eventos ajenos.
¿cuáles son los eventos ajenos? Son dos eventos que no tienen elementos en común, es decir, que la intersección es, es un evento vacío que se le conoce porque no tiene elementos en común, como el caso de los que eran de biológicas y los de social, ¿no? No hay elementos en común. El evento es vacío, pero la probabilidad es cero, ¿no? Es muy diferente. Una cosa es que sea el evento vacío, es decir, que no hay elementos en común, y otra cosa es que la probabilidad sea cero. Entonces ya vimos que las probabilidades de los eventos, la probabilidad de que alguno de los elementos del espacio muestral, pues todo va a sumar todos los elementos del espacio muestral, es igual a 1. Puede ser la probabilidad de un evento vacío es 0, ¿no? Luego la unión, acuérdense que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección, ¿sí? Esas son como las formulitas, ¿sí? La otra es la probabilidad de, si son los eventos ajenos como los menciona, pues la intersección es 0, ¿no? Entonces, pues no, más bien no hay intersección, o la intersección es 0, pues ya nomás sería la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B, y ya, ahí se acabó la unión, ¿no? La probabilidad del complemento de A, del evento complemento, entonces ese acuérdense que es 1 menos la probabilidad de A, ¿no? Ese es el complemento de los eventos. Es como la otra formulita. Y y esa es la otra cosa, que es la probabilidad condicionada, que vimos un poquito, y los eventos independientes. Entonces ya vimos un ejemplito. Vamos a ver un poco más a detalle esta parte de la probabilidad condicionada. Y ya escribí mal probabilidad, ¿no? El ejemplo de probabilidad. Entonces, ese es igual, que haya considerado desertar dado que es de sociales, ¿no? Dado que es de sociales, ¿cuál es la probabilidad de que haya desertado? Entonces, dado que es de sociales, ¿cuál es la probabilidad de considerar desertar, ¿no? Que eso es lo que decíamos, 266 entre 619. Que también se puede, digamos, construir esa probabilidad condicionada como la intersección, es decir, la intersección de DS, de IS, que sería esta, ¿no? Entre la probabilidad de ser S, que sería esta, 619 sobre 1370. Entonces, bueno, nosotros en términos del cuadrito, lógicamente, luego distinguimos esa probabilidad condicionada, pero si nosotros lo quisiéramos hacer con la formulita, pues esta es la fórmula, que la probabilidad de dado S es la probabilidad de la intersección entre D y S entre la probabilidad de S. Que sería la prueba, ¿por qué S y no D? Porque es la que, dado que es social, ¿no? Entonces, la que define el dado que, ese es el que va abajo, ¿no? Entonces, esa es como la fórmula para definir esa probabilidad condicionada. Entonces, ya se los había platicado un poco, ella nomás les explicó, pues, de así como de concepto, ¿no? La definición de esa probabilidad de un evento acondicionado, que haya sucedido el evento, dado que es A, está condicionado por A, que haya sucedido el evento B, entonces se le llama probabilidad condicionada. Dado que es B, ¿cuál es la probabilidad de que suceda A?
y entonces ese es el símbolo del dado que haya sucedido, ¿no? Entonces, esa es la fórmula para la probabilidad condicionada, ¿no? La probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B, que sería en este caso la dado que, ¿no? Esa es la que va abajo. Ahora, se dice que hay eventos, por ejemplo, que también es otro de las definiciones, que sean independientes. Entonces, para yo saber que son independientes, es, supongamos que tenemos dos eventos, A y B, independientes, que es la probabilidad de A y la probabilidad dado que es A, la probabilidad de B es igual a B. Entonces, por otra parte de la definición de la probabilidad condicionada, tenemos que esa es la fórmula, ¿no? Tenemos la fórmula de la probabilidad condicionada, que es la intersección entre A y B entre la probabilidad de B. Entonces, esta es la manera en cómo se es cómo se construye la la probabilidad condicionada, y con base en esto igualamos las expresiones A y 2B, o sea, esto es como sé cómo se construye esa fórmula de eventos independientes. Entonces, a partir de que tenemos la probabilidad condicionada y la expresión de dos eventos independientes, entonces de esta manera nosotros podemos calcular que la probabilidad de la intersección entre A y B, entre B, es igual a la probabilidad de A. Y entonces queda que la intersección entre A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, si nosotros despejamos esa intersección, pues esa probabilidad de B está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces queda como la intersección entre A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, esta es una propiedad multiplicativa de los eventos, es decir, que si son eventos independientes, entonces la intersección entre A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y entonces, pero en el caso de que A y B son dos eventos no independientes, ahí la probabilidad de la intersección entre A y B, o sea, si A y B no son independientes, entonces la probabilidad de esa intersección se obtiene con la probabilidad de la condición entre A, la probabilidad condicionada entre A y B por la probabilidad de B. Entonces nos tenemos que quedar con que todo esto era para decirles que si A y B son eventos independientes, entonces tenemos que aplicar esta formulita, ¿no? Y si A y B son eventos no independientes, entonces tengo que aplicar esta, ¿no? Entonces, si el total de eventos son independientes, entonces yo tengo que hacer la multiplicación de todos para sacar la intersección de los eventos. Entonces tengo que multiplicar las probabilidades de que ocurra cada evento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es como el caso ese es un ejemplo de la fórmula de los eventos independientes, para que nos demos una idea, o sea, cómo es eso de los eventos independientes, que por ejemplo se contesta al azar un examen de 5 preguntas de opción múltiple, ¿no? Cada pregunta tiene 4 opciones. ¿Cuál es la probabilidad de atinarle a las 5 preguntas? Entonces, evento de atinarle a la pregunta 1. Evento
evento de atinarle a la pregunta 1, pues tiene 4 opciones, ¿no? Entonces 1 sobre 4. Atinarle a las preguntas quiere decir que cuando que ocurre el evento 1, el evento 2, el evento 3, el evento 4, como los eventos independientes. Es decir, que son las 5 preguntas, ¿no? Que tienen 4 opciones, ¿no? Entonces, pero son independientes, o sea, de que tú contestes una o que contestes otra, pues son independientes las preguntas, ¿no? Los eventos son independientes. Entonces, pues la probabilidad de atinarle a las 5 preguntas, si no estudié, ay, sí, o eso es de otra cosa, ¿no? Porque eso es a priori. Sería la probabilidad del evento 1 por la probabilidad del evento 2, la probabilidad por el evento 3, la probabilidad por el evento 4 y la probabilidad por el evento 5. Y entonces, si ya sabemos que la probabilidad de todos los eventos es de 1 entre 4, porque eran las opciones que teníamos para cada pregunta, entonces es 1 en un cuarto elevado a la 5, ¿no? O multiplicarla 5 veces, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, esa es la probabilidad de sacar 0 respuestas correctas, pues sería el complemento, ¿no? ¿O no? 0 respuestas correctas. Sí, el complemento, ¿no? Entonces, en el caso de la probabilidad de atinarle a las 5 preguntas, pues es casi nula. O sea, atinarle, pues está difícil, ¿no? Que la atine. Bueno, hasta aquí quedó claro. Está muy bonito, ¿no? Está muy bonito esto de probabilidad. ¿Qué les pareció? Sí, quedó claro. Sí, más o menos, más o menos. Bueno, entonces vamos a dejar un pequeño ejercicio para que los vamos haciendo para, bueno, se los vamos a dejar de tarea, pero bueno, lo revisan y ya si tienen algo, lo vamos a revisar la próxima clase, ¿no? Entonces vamos a dejar ese ejercicio, lo hacen de tarea y lo vamos a revisar en la clase, ¿no? Tengo Sí, una sí, voy a pequeña duda, subir. maestra. Sí, Eh, ¿Cuáles serían los eventos independientes y cuáles no? No me quedó muy claro. los eventos independientes es de que en una situación, por ejemplo, en el caso del examen, es como que son eventos que van a suceder de forma separada, digamos, pero al final todo ese conjunto de pequeños eventos van a conformar el evento como más grande, ¿no? Entonces puede ser que en este caso es cada pregunta es un evento independiente, ¿sí? Porque cada Ah, pregunta es sí, distinta, ¿no? O sea, son como eventos distintos, pero forman parte de un todo, ¿sí? Entonces yo quiero ya. saber cuál es la probabilidad de que esos eventos que son distintos, pero cómo se van a configurar en una sola, digamos, respuesta, ¿no? Ujú. Que sería el cuántas respuestas correctas tuviste o cuántas Ajá, incorrectas, ¿no? ajá, Pero exactamente. en fin de cuentas Pero, son preguntas diferentes. ajá, son preguntas Ya, ok. diferentes. Sí. Ujú. Eso es lo que lo hace la independencia, ¿sí? Exactamente. En el caso de tener la probabilidad de que tengas las 5 preguntas bien o atinarle a las 5, pues es de un cuarto elevado a la quinta. Ujú, a la quinta potencia. Bueno, ay, pues ya, fui muy rápido.
Bueno, entonces, los voy a dejar descansar otro ratito para que no se traumen tanto de que a lo mejor no durmieron por su tareita. Entonces, les mando la tarea, se los vamos a mandar la tareita de un pequeño ejercicio como lo que hicimos, lo que vimos ahora, ¿no? De la de sociales. Y y terminamos la otra clase, la parte esta de introducción de teoría bueno, los elementos de probabilidad, y vamos a empezar ya con el viernes con lo de las variables aleatorias. Entonces voy a subir esta presentación. Me falta la última parte del teorema de Bayes, que es lo que nos faltaría, y les dejamos esa pequeña tarea. Entonces, en un rato yo creo que la subimos y la revisamos a detalle en la próxima clase. ¿Les parece? Sí. Sí, está Sí, bien, profesora. gracias. Sí, profesora. Bueno, entonces nos vemos, Sí, profesora. nos vemos el viernes. Sí, muchas gracias. Hasta luego, luego. profesora. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Bye. profesora. Hasta luego. Buena tarde. Igualmente, bye.